cuando vi la notificación en mi teléfono, informándome que 75.000 euros habían desaparecido de mi cuenta bancaria en una sola operación hacia los Emiratos Árabes. Jamás sospeché que el responsable llevaba mi mismo apellido, mi misma sangre, y compartía conmigo 34 años de recuerdos desde aquella noche terrible cuando un infarto me arrebató a su madre a mí. Nombre es Ernesto Campos Delgado. Tengo 66 años y durante 4 décadas trabajé como auditor financiero en una reconocida empresa de Barcelona. Aprendí muy temprano que los números jamás engañan, que cada euro tiene su procedencia y su destino, y que la responsabilidad económica es el pilar fundamental de una existencia honorable. Desde que me jubilé hace 4 años, continué aplicando esos mismos principios con idéntico rigor. Examinaba mis movimientos bancarios cada semana. Llevaba registros precisos de cada compra y protegía mis ahorros con la cautela de quien comprende el verdadero significado del sacrificio. Era un miércoles por la tarde de octubre, cuando mi móvil vibró con un aviso que paralizó mi corazón. El mensaje era breve, pero demoledor en operación ejecutada. 75.000 euros. Concepto: en experiencia exclusiva Dubái. Agencia Costa Dorada Premium Tours. Yo no había aprobado semejante compra, ni siquiera había contemplado salir de viaje en los últimos tiempos. Con dedos temblorosos, pero cabeza entrenada para las emergencias, abrí la aplicación del banco. El saldo que debería reflejar el fruto de toda una vida de labor honrada, ahora mostraba una cantidad ridícula. Apenas 1.800 euros. 75.000 euros. Volatilizados en un instante. Experimenté que el mundo giraba bajo mis pies. Pero 40 años de trayectoria profesional me habían grabado algo esencial. La desesperación nubla el razonamiento, y el razonamiento lúcido es la única herramienta valiosa cuando todo parece derrumbarse. Inhalé profundamente varias veces. Cerré los párpados y forcé a mi mente a pasar del modo emocional al modo racional, al primer incógnita. ¿Cuándo se produjo exactamente la transacción? Consulté los detalles. Apenas 5 horas antes, a las 10 de la mañana. Segunda incógnita. ¿Qué datos necesitarían para realizar una operación de esa magnitud? Mi cuenta exigía doble verificación para movimientos superiores a 3.000 euros. Contraseña. Código. Enviado a mi teléfono y, en determinados casos, confirmación presencial o mediante videollamada. Entonces surgió la idea que me resistía a contemplar, pero que mi experiencia me obligaba a considerar. Esto no fue un ataque informático desde algún rincón remoto del planeta. Quien perpetró esto poseía acceso a información extremadamente específica, extremadamente personal, extremadamente privada. Conocía mis datos íntegros, mis hábitos, probablemente hasta mis claves de acceso a May. Incorporé del sofá donde minutos atrás leía tranquilamente, completamente ajeno al desastre económico que se fraguaba, y me dirigí a mi pequeño despacho. Allí conservaba un archivador metálico con copias físicas de toda mi documentación relevante, escrituras, contratos, pólizas y, crucialmente, registros de cada persona a quien había facilitado información confidencial recientemente, mientras repasaba sistemáticamente cada expediente. Mi memoria comenzó a reconstruir una conversación mantenida 7 meses atrás. Mi hijo Marcos, mi único heredero, el niño que crié en solitario desde los 6 años tras perder a mi esposa Lucía, había venido a verme una tarde de domingo. Recuerdo vívidamente aquel día, porque Marcos pocas veces aparecía sin motivo concreto. Nos acomodamos en el pequeño balcón de mi piso. Él bebió el té que le serví y después, con una sonrisa que entonces interpreté como afectuosa, pero que ahora veía bajo una perspectiva radicalmente distinta, me comentó:
Papá, Carolina y yo estamos renovando nuestros seguros familiares y queremos añadirte como beneficiario, por si nos ocurriera algo. ¿Podrías darme copia de tu documentación, tu número de afiliación y tus datos bancarios completos? Yo, como el padre confiado e ingenuo que era, no vacilé ni un momento. Incluso me sentí orgulloso de que mi hijo pensara en mí de aquella forma. Fotocopié cada papel que me solicitó, incluyendo mi tarjeta, por ambas caras, para verificar correctamente el número de cuenta, según me justificó. Se lo entregué todo en un sobre que él guardó con esmero en su cartera de ejecutivo. Ahora, contemplando ese archivador, mientras la alerta bancaria seguía parpadeando en mi pantalla, aquella escena cobraba un significado absolutamente diferente. Las piezas empezaban a encajar de un modo que me provocaba náuseas, pero necesitaba algo más que conjeturas. Necesitaba certezas. Descolgué el teléfono y marqué atención al cliente del banco. Tras superar el laberinto de opciones automatizadas, conseguí hablar con una persona real. Expuse la situación con toda la serenidad que logré reunir, recalcando que yo no había autorizado aquella operación y que precisaba información urgente. Operador, después de verificar mi identidad mediante un exhaustivo protocolo, me confirmó que la transacción había sido procesada empleando todos los códigos correctos. Señor Campos, me informó con tono profesional pero visiblemente confundido. Según nuestros registros, la compra fue validada mediante su contraseña personal, el código de verificación remitido a su móvil registrado y una confirmación por videollamada efectuada esta mañana a las 9:45. Imposible, repliqué de inmediato. A esa hora estaba en la farmacia. Conservo el ticket con la hora impresa. Hubo un silencio revelador al otro extremo. Señor Campos, necesitamos que se persone en su oficina lo antes posible. Esto requiere investigación formal. Voy a bloquear su cuenta preventivamente y generar un expediente de incidencia. ¿Puede acudir mañana temprano? Acordamos cita para las 9 de la mañana con el director de la sucursal, Alberto Mendoza Ruiz, quien gestionaba mis asuntos bancarios desde hacía décadas. Al colgar, permanecí inmóvil varios minutos, asimilando la enormidad de lo que afrontaban. 75.000 euros constituían prácticamente todo lo que me restaba después de ayudar a Marcos con la entrada de su vivienda hace 6 años, después de costear su enlace matrimonial hace 8, después de sostenerlo económicamente durante su etapa universitaria y sus primeros trabajos precarios. Había sido un padre dadivoso, quizás en exceso, anteponiendo siempre las necesidades de mi hijo a las mías propias. Y ahora, si mis sospechas resultaban acertadas, ese mismo hijo había determinado que mi generosidad era insuficiente y había sustraído lo que jamás le habría denegado si simplemente me lo hubiera solicitado. Con franqueza, dediqué las siguientes horas a examinar cada registro bancario de los últimos meses, rastreando patrones, cualquier indicio que hubiera pasado desapercibido, y entonces lo hallé en 4 pequeñas transacciones de tanteo realizadas 3 semanas atrás, cada una inferior a 3 euros, seguramente para comprobar que los datos duplicados funcionaban adecuadamente. 2 días después de recibir aquel mensaje demoledor, me presenté en la sucursal bancaria a primera hora, portando una carpeta de cuero que había confeccionado minuciosamente durante esas 48 horas de insomnio fructífero. Dentro había organizado cronológicamente cada extracto de los últimos meses, capturas de las transacciones sospechosas, el ticket de farmacia que acreditaba mi ubicación durante la supuesta videollamada y un informe de 5 páginas detallando meticulosamente la secuencia completa desde marzo. Cuando cedí mis datos a Marcos, San Alberto Mendoza me recibió en su despacho con semblante grave. Nos conocíamos desde hacía más de 20 años. Había tramitado la hipoteca de mi vivienda, había administrado la cuenta de ahorro para los estudios de Marcos y había presenciado silenciosamente
cada renuncia económica que hice como padre viudo cuando deposité la carpeta sobre su mesa. La abrió y comenzó a estudiarla con la concentración de quien entiende inmediatamente que esto trascendía un mero error administrativo. Ernesto, pronunció finalmente tras revisar cada hoja, esto presenta características de suplantación. Cefés, quien ejecutó esto, no solo disponía de tus datos elementales, sino acceso a información que normalmente únicamente compartes con personas de absoluta confianza. Asentí pausadamente. Alberto, necesito visualizar las grabaciones de esa videollamada. De autorización, necesito saber exactamente qué sucedió a las 9:45 de aquel miércoles. Él titubeó un instante, claramente debatiendo internamente sobre normativas y protocolos, pero finalmente orientó su monitor hacia mí. Oficialmente no debería enseñarte esto antes de completar la investigación formal, pero dadas las circunstancias y nuestra relación de tantos años, considero que mereces verlo. La grabación comenzó a reproducirse. La resolución era aceptable, suficiente para distinguir facciones, y lo que contemplé ratificó mis peores presentimientos. Mientras simultáneamente abría un precipicio de interrogantes nuevos. En la pantalla aparecía efectivamente un varón de aproximadamente 60 y tantos años, con rasgos físicos semejantes a los míos. Pelo entrecano, constitución delgada, lentes de montura oscura, pero aquel individuo no era yo. Congela ahí, solicité, notando cómo la adrenalina inundaba mi organismo. Alberto detuvo la imagen. Examiné cada pormenor del rostro paralizado en pantalla. El encuadre de la cámara está calculado para mostrar únicamente desde cierta perspectiva. Observa cómo mantiene la cabeza ligeramente ladeada, cómo los cristales reflejan luz que dificulta percibir sus ojos con nitidez, cómo la calidad de la conexión parece estratégicamente deteriorada. Albert amplió la imagen. Tienes razón. Y fíjate en esto. A la videollamada duró exactamente 38 segundos, justo el tiempo mínimo exigido por nuestro protocolo. Quien perpetró esto conocía perfectamente nuestros procedimientos de seguridad. Experimenté una mezcla compleja de sufrimiento y algo que solo puedo catalogar como admiración. Sombría por la elaboración del engaño. Esto demandó planificación, medios, pericia técnica. No fue un arranque impulsivo de necesidad, sino una maniobra calculada, consumada con exactitud casi experta. Preciso copias certificadas de absolutamente todo. Manifesté con voz firme. La grabación íntegra, los registros de acceso a mí, cuenta en los últimos meses, el historial completo de operaciones, los protocolos de autorización empleados en todo. Alberto asintió anotando velozmente. Voy a iniciar el procedimiento oficial de investigación de fraude según nuestro protocolo. Esto requerirá entre 60 y 90 días laborables. Durante ese lapso, tu cuenta permanecerá bloqueada excepto para operaciones básicas que autoricemos expresamente. También precisaremos que interpongas denuncia formal ante las autoridades. ¿Y mi dinero? La pregunta emergió más cargada de emoción de lo que pretendía. Alberto, esos 75.000 euros son prácticamente todo lo que poseo. Tengo obligaciones mensuales. El alquiler de mi piso vence en 4 semanas. Él exhaló profundamente. Si la investigación confirma fraude externo sin negligencia de tu parte, la entidad reembolsará la suma completa más indemnización por perjuicios, pero, Ernesto, debo ser sincero contigo. Si descubrimos que facilitaste voluntariamente tus credenciales a alguien, aunque fuera mediante engaño, la responsabilidad se complica jurídicamente. Aquellas palabras impactaron sobre mí como losas. Técnicamente, yo había proporcionado copias de mis documentos a Marcos. Había confiado. Había sido, en el vocabulario gélido de las normativas bancarias, descuidado con mi información reservada.
Necesito demostrar que fui víctima de un engaño premeditado, articulé, más para mí mismo que para Alberto. Necesito evidenciar la intencionalidad del fraude exactamente. Y para eso, Ernesto, vas a requerir algo más que estos papeles. Vas a necesitar identificar al culpable y aportar pruebas de premeditación. Abandoné el banco horas después con un sobre conteniendo copias preliminares de los registros solicitados y un número de expediente. Oficial de investigación de fraude también cargaba algo mucho más gravoso: la certeza prácticamente absoluta de que mi hijo estaba implicado, combinada con la exigencia de demostrarlo sin permitir que la cólera o el afán de represalia inmediata me consumieran durante largo rato por las calles de Barcelona, necesitando el movimiento corporal para procesar todo lo que acababa de corroborar. Mi formación como auditor me había instruido que las emociones constituyen el peor adversario de la lucidez analítica. Debía separar al padre herido del investigador metódico al regresar a casa. Preparé café cargado y desplegué todo el material sobre mi mesa de comedor, transformándola en una especie de central de operaciones improvisada Commons e Construer, una línea cronológica visual, empleando fichas y fotografías, conectando cada acontecimiento con hilos de distintos colores según la categoría de evidencia: azul para movimientos bancarios, rojo para interacciones personales con Marcos, verde para documentos compartidos mientras trabajaba. Rememoré algo que casi había olvidado. En mayo, un mes después de entregarle la documentación, Marcos me había visitado nuevamente con el pretexto casual de encontrarse por el vecindario. Pero ahora, reinterpretando aquella visita bajo la luz de lo que sabía, recordé cómo había insistido en que le permitiera utilizar mi ordenador solo un momento para consultar su correo porque su móvil estaba descargado. Me incorporé bruscamente y acudí directo a mi pequeño escritorio donde guardaba mi portátil. Lo encendí y comencé a revisar el historial del navegador de Mayoam. La mayoría de entradas eran mías: noticias, consultas bancarias, correo electrónico. Pero entonces descubrí algo que aceleró mi pulso en 4 búsquedas realizadas el 22 de mayo que yo jamás había efectuado. Como duplicar tarjeta bancaria con datos completos, programas de modificación de video en directo, agencias de viajes exclusivas Dubái, paquetes lujo, tiempo máximo para detectar fraude bancario. Capturé cada pantalla sistemáticamente, incorporando estas nuevas piezas al rompecabezas que estaba armando a la premeditación. Ya no era suposición, era hecho documentado. Marcos había aprovechado mi confianza, mi hogar, mi propia tecnología para planificar escrupulosamente cómo despojarme. Ahora enfrentaba decisiones que ningún padre debería tomar. Confrontaba a mi hijo directamente y arriesgaba a que eliminara pruebas. Acudía inmediatamente a la policía y formalizaba denuncia criminal contra mi propia sangre, o continuaba investigando sigilosamente, edificando un caso tan sólido que la verdad resultara innegable cuando finalmente la expusiera. Por el tercer camino, porque esto ya no concernía únicamente a recuperar 75.000 euros. Se trataba de impartir la lección más trascendental que un padre puede ofrecer: que los actos acarrean consecuencias, que la confianza vulnerada tiene su coste, y que el amor genuino ocasionalmente significa permitir que quienes amamos afronten la justicia íntegra de sus decisiones. 10 días después de mi encuentro en el banco, determiné que había llegado el momento de observar a Marcos en su ambiente natural, rodeado de su esposa Carolina y su círculo social, donde las caretas suelen desprenderse cuando las personas se sienten resguardadas y cómodas. Telefoné a mi hijo un domingo por la mañana, adoptando el tono cordial y despreocupado del padre que aún no recela nada, y le sugerí comer juntos.
en un establecimiento que solíamos frecuentar cuando él era más joven. Me encantaría, papá, contestó con entusiasmo que sonaba auténtico. De hecho, ¿por qué no vienes mejor a casa? Carolina está cocinando algo especial y sería estupendo tenerte. Además, hace tiempo que no charlamos tranquilamente. Acepté la invitación experimentando una punzada de ironía lacerante. Él deseaba que conversáramos sosegadamente, precisamente cuando yo soportaba el peso del conocimiento de su traición, pero esto era exactamente la oportunidad que precisaba. Contemplarlo, interactuar con Carolina, observar su lenguaje corporal, escuchar las conversaciones que consideraban intrascendentes. Llegué a su apartamento, en el barrio de l'Eixample cerca del mediodía, portando una botella de vino que sabía que valorarían y una libreta mental donde registraría cada detalle. Significativo, Carolina. Me recibió con besos en ambas mejillas y esa sonrisa impecablemente ensayada que siempre me había parecido más calculada que sincera. Ella trabajaba en comunicación corporativa para una compañía de moda y siempre había exhibido abiertamente su obsesión por las apariencias y la posición social. El piso mostraba evidentes señales de aspiraciones que superaban sus posibilidades reales. Mobiliario de diseño que identifiqué de catálogos costosos. Cuadros modernos en las paredes que probablemente habían adquirido a plazos. Y una colección de fotografías enmarcadas donde posaban en eventos que proclamaban exclusividad. Registré mentalmente cada símbolo de esa existencia que pretendían aparentar durante los primeros 20 minutos. La conversación discurrió por territorios seguros en el clima, las noticias, anécdotas laborales triviales de Marcos sobre su puesto en una agencia de publicidad digital. Yo asentía, sonreía, formulaba las preguntas apropiadas de un padre interesado, mientras cada fibra de mi ser permanecía en máxima alerta, analizando cada ademán, cada modulación de voz. Entonces, mientras Carolina servía el arroz en platos de porcelana artesanal, que probablemente costaron más de lo sensato, dejó caer casualmente el comentario que confirmaría todas mis sospechas de manera más directa de lo que había anticipado. Ernesto, no sé si Marcos te comentó, pero finalmente conseguimos obsequiar a mi padre con el regalo que siempre soñamos poder brindarle. Su voz rebosaba satisfacción mientras se acomodaba en su asiento. Papá ha trabajado toda su vida desarrollando su negocio de importación de tejidos, sacrificándose por nuestra familia, y nunca se ha permitido caprichos verdaderos. Así que decidimos enviarlo a Dubái en una experiencia turística completamente exclusiva. Lo merece enormemente. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero para mí se extendió como una eternidad. A Marcos lanzó una mirada fugaz a Carolina, una fracción de segundo donde su semblante mostró algo entre irritación y alarma. Antes de recomponerse, en esa microexpresión me lo reveló. Todo en ella desconocía completamente cómo se había financiado aquel obsequio, o al menos ignoraba todos los pormenores sórdidos. «Qué desprendido de tu parte, hijo», comenté manteniendo mi voz perfectamente neutral, como si estuviera opinando sobre el tiempo. Dubái es un destino extraordinariamente caro. Ese tipo de experiencias exclusivas suelen rondar cifras muy elevadas. A Marcos dio un trago prolongado de vino antes de responder. Bueno, papá, he estado ahorrando considerablemente. Además, recibí una bonificación importante en el trabajo por una campaña que coordiné el trimestre pasado. Decidimos que era el momento idóneo para hacer algo significativo. Falsedad. Cada palabra era una falsedad construida con la misma precisión que había empleado para suplantar mi identidad. Y lo fascinante, desde una perspectiva puramente analítica, era contemplar cómo la mentira fluía tan natural, tan practicada, como si la hubiera repetido innumerables veces frente al debió ser una bonificación excepcional. Observé
con tono deliberadamente admirativo. ¿Cuánto costó finalmente ese paquete completo? Percibí cómo Marcos calculaba mentalmente cuánta información divulgar, cuánto podría resultar verosímil, sin despertar recelos. Alrededor de 45.000 euros en total. Vale cada céntimo contemplar la alegría en el rostro de Roberto cuando le comunicamos la noticia. 45.000. Otra mentira táctica. Reducir la cifra real de 75.000 a algo que sonara impactante, pero no absolutamente desorbitado. Mi hijo no solo era un ladrón meticuloso que ajustaba su relato según el público. Me habría encantado poder colaborar con algo así, manifesté observando su reacción. Al fin y al cabo, compartir vivencias con los abuelos de tus futuros hijos es algo hermoso. Aunque últimamente he estado siendo más prudente con mis finanzas. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos centelleando con un interés que confirmó otra de mis sospechas. Ella era la arquitecta emocional detrás de esta maniobra. Aunque Marcos hubiera sido el ejecutor técnico, prudente. Pocho, Ernesto, tienes una pensión estable y siempre has sido tan ordenado con tu dinero. Su pregunta sonaba inocente, pero yo detectaba la inquietud subyacente. Estaban preocupados de que yo hubiera descubierto algo. Simple precaución de la edad, respondí con una sonrisa tranquilizadora. A mis años, uno comienza a pensar más en garantizar que todo esté en orden para el futuro. De hecho, recientemente estuve revisando todas mis cuentas y documentos con más detenimiento que de costumbre. La alteración en el ambiente fue sutil, pero perceptible. Marcos se tensó casi imperceptiblemente, sus dedos tamborileando nerviosamente contra su copa. Carolina mantuvo su sonrisa, pero sus ojos perdieron parte de su calidez postiza. Muy sensato, papá, dijo Marcos precipitadamente, claramente queriendo desviar el tema. Todos deberíamos examinar nuestras finanzas regularmente. Cambiando de asunto, ¿has considerado finalmente trasladarte a un piso más reducido? Podrías economizar bastante en alquiler. Ahí estaba la sugerencia, aparentemente inofensiva, que revelaba su verdadero. Rose, si yo experimentaba dificultades económicas por la desaparición de 75.000 euros, debería solventar el problema recortando mis gastos, no indagando demasiado sobre el paradero de mi dinero. Es una posibilidad, concedí, permitiendo que creyeran que lo estaba sopesando seriamente. Aunque cualquier cambio importante aguardará hasta que termine de resolver algunos asuntos pendientes. Transcurrimos el resto del almuerzo navegando conversaciones superficiales, pero yo había obtenido exactamente lo que vine a buscar. Ahora sabía con certeza absoluta que el dinero había costeado aquel viaje para Roberto Serrano. El suegro, aprobación. Marcos aparentemente valoraba más que la integridad de su vínculo conmigo. Sabía que Carolina era cómplice, al menos en el sentido de haber presionado para ese regalo extravagante sin cuestionar demasiado su procedencia. Y sabía que ambos estaban nerviosos, esperando que yo fuera el padre ingenuo y confiado que siempre había sido cuando me despedí. Aquella tarde, abrazando a mi hijo con la misma calidez de siempre, mientras él seguramente interpretaba mi normalidad como prueba de que había quedado impune, adopté una decisión definitiva sobre cómo proceder. No los confrontaría con furia descontrolada, no les brindaría la oportunidad de fabricar excusas o destruir evidencias en pánico indocente. En cambio, edificaría un caso tan meticuloso, tan irrefutable, tan exhaustivamente documentado, que cuando finalmente recayera sobre ellos el peso completo de las consecuencias de sus actos, no existiría margen para negación, manipulación o evasión. Porque eso es lo que un verdadero padre hace. No busca venganza. Y la lección que Marcos estaba a punto de asimilar sería la más trascendental de su existencia.
aquella noche. En mi apartamento añadí nuevas anotaciones a mi expediente creciente. El nombre de Roberto Serrano ahora ocupaba un lugar prominente. En mi investigación, si mi hijo había sustraído 75.000 euros para impresionar a este individuo, entonces ese individuo también tendría que responder interrogantes incómodos sobre por qué aceptó un regalo tan desproporcionado. Sin cuestionamiento alguno, a 2 semanas después del almuerzo revelador en casa de Marcos, me hallaba sentado en el elegante bufete de Patricia Ruiz Mendoza, una letrada especializada en derecho penal y civil, con quien había compartido años de colaboración profesional. Cuando yo ejercía como perito contable en casos de fraude empresarial, habían transcurrido casi 4 años desde nuestro último contacto. Pero cuando la telefoné explicándole brevemente mi situación, ella despejó espacio en su agenda inmediatamente. Patricia tenía 45 años, una inteligencia cortante como bisturí y la reputación de ser absolutamente inflexible cuando representaba a sus clientes. Más relevante aún, conocía mi temperamento y mi ética profesional lo suficientemente bien como para saber que si yo estaba en su despacho con un dossier voluminoso bajo el brazo, el asunto era genuinamente grave. Ernesto, pronunció mientras clausuraba la puerta tras nosotros, en tu mensaje mencionaste fraude familiar. Eso ya es delicado. Pero cuando añadiste que involucraba 75.000 euros y suplantación de identidad, comprendí que esto excedía una disputa corriente. Me acomodé frente a su escritorio de roble y deposité la carpeta que había preparado escrupulosamente. Durante los últimos días había organizado cada fragmento de evidencia en secciones codificadas por colores: documentación bancaria, cronología de sucesos, transcripciones de conversaciones, capturas del historial de búsqueda en mi ordenador, fotografías de los documentos que entregué a Marcos y un análisis pormenorizado de patrones conductuales. Patricia, lo que voy a mostrarte representa la traición más honda que he experimentado en mis 66 años de vida. Y necesito tu asistencia, no únicamente para recuperar mi dinero, sino para garantizar que quien perpetró esto comprenda plenamente las consecuencias de sus decisiones. Dediqué la siguiente hora a narrar cronológicamente cada acontecimiento, desde aquella tarde de marzo, cuando ingenuamente cedí mis documentos personales, pasando por el descubrimiento del fraude, hasta el almuerzo donde corroboré el destino de los fondos sustraídos a Patricia. Tomaba notas en su tableta con velocidad impresionante, ocasionalmente interrumpiendo para formular preguntas puntuales sobre fechas específicas o detalles técnicos. Cuando finalmente concluí, él permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo, revisando sus anotaciones y mi documentación. Luego alzó la vista con una expresión que mezclaba admiración profesional y empatía personal. Ernesto, esto es labor de nivel forense. Has documentado este caso con una meticulosidad que francamente me ha ahorrado el 80% del trabajo investigativo inicial que normalmente requeriría. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero antes de debatir estrategias legales, necesito preguntarte algo fundamental. ¿Estás absolutamente seguro de que deseas proceder contra tu propio hijo? Porque una vez que iniciemos acciones formales, no habrá retorno discreto. Esto se convertirá en registro público. La cuestión era válida y esperada. Me recosté en el asiento, sintiendo el peso de 4 décadas de paternidad en solitario, presionando sobre mis hombros. Patricia, durante 34 años he sido padre, madre, mentor y sostén económico para Marcos. Lo crié solo después de perder a Lucía. Sacrifiqué ascensos profesionales para estar presente en sus eventos escolares. Trabajo extraordinarias incontables
para costearle universidad privada cuando las públicas eran perfectamente adecuadas. Solo porque él insistió, lo respaldé económicamente en cada tropiezo de sus 20 años. Mi voz se quebró ligeramente, pero y él determinó que todo eso no importaba tanto como impresionar a un suegro vanidoso con dinero robado de mi jubilación. Patricia sintió pausadamente. Entonces esto no concierne a venganza. Concierne a responsabilidad y consecuencias. Exactamente. Si yo simplemente perdono esto en silencio, ¿qué le estoy enseñando realmente? Que puede traicionar la confianza sin repercusiones siempre que sea familia. Que el amor incondicional significa ausencia de límites. Eso no es amor, Patricia. Eso es complicidad. Ella abrió un nuevo documento en su ordenador y comenzó a estructurar opciones. Muy bien. Desde la perspectiva legal, dispones de 3 vías principales que podemos perseguir simultáneamente o secuencialmente, según prefieras. Activó su pantalla secundaria para que ambos pudiéramos visualizarla mientras delineaba el plan. Primera vía, denuncia penal por estafa agravada, falsificación documental y usurpación de identidad. Con la evidencia que has recopilado, especialmente el historial de búsqueda en tu ordenador y las transacciones de prueba previas, podemos demostrar premeditación. Esto podría resultar en pena de prisión de 2 a 6 años, según la severidad que determine el tribunal. La mención de cárcel hizo que mi estómago se contrajera. Pero mantuve mi expresión neutral. Segunda vía, demanda civil por recuperación de fondos más daños y perjuicios. Esto abarcaría no solo los 75.000 euros principales, sino también costas legales, intereses acumulados y compensación por el estrés emocional y financiero ocasionado. Esta vía es independiente de la penal y posee estándares probatorios ligeramente diferentes. Tercera vía, y posiblemente la más estratégica para tus objetivos educativos, proceso restaurativo supervisado judicialmente. Esto implicaría que Marcos reconozca formalmente su responsabilidad ante un juez, acepte un plan de restitución estructurado y potencialmente participe en terapia obligatoria como parte del acuerdo. Esta opción evita prisión pero genera registro permanente de sus acciones. Procesé cada opción cuidadosamente. Podemos combinar elementos de las 3 vías. Patricia sonrió ligeramente. Absolutamente. De hecho, recomendaría comenzar presentando la denuncia penal completa. Eso establece la seriedad legal del asunto y genera presión significativa. Simultáneamente preparamos la demanda civil como respaldo. Luego, dependiendo de cómo responda Marcos, podemos ofrecer la opción restaurativa como alternativa a juicio completo, siempre que acepte condiciones muy específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Ella comenzó a enumerar. Reconocimiento escrito y notarizado de la totalidad de los hechos sin minimización. Restitución completa de los 75.000 euros mediante plan de pagos verificable con garantías reales. Terapia psicológica profesional durante mínimo 2 años con informes trimestrales. Carta de disculpa formal dirigida a ti y finalmente, renuncia a cualquier reclamación futura sobre tu patrimonio o herencia. 3 semanas después, la denuncia estaba formalmente presentada. Cuando la policía contactó a Marcos para interrogarlo, él intentó inicialmente negar todo. Pero la evidencia era abrumadora, el historial de búsquedas en mi ordenador, las transacciones de prueba, la grabación de la videollamada donde claramente no era yo quien aparecía, los testimonios que Carolina había proporcionado involuntariamente durante aquel almuerzo. Confrontado con la realidad de que no existía escapatoria, Marcos finalmente se derrumbó. Me telefoneó una noche, sollozando, suplicando perdón. Explicó que Carolina lo había presionado durante años para equiparar el nivel de vida de su familia política. Que sentía que nunca era suficiente para ella. Que Roberto Serrano, el suegro, constantemente lo menospreciaba por no poder ofrecerle a su hija el estilo de vida que merecía. Escuché en silencio. Papá, por favor, gimió. Retira la denuncia. Yo te devolveré todo. Poco a poco, pero te lo devolveré. Por favor, no me envíes a prisión. Soy tu hijo. Respiré profundamente antes de responder. Marcos, precisamente porque eres mi hijo es que no puedo simplemente hacer desaparecer esto. Toda tu vida te he protegido de las consecuencias de tus errores. Pagué tus deudas de universidad cuando gastaste el dinero en fiestas. Cubrí el préstamo de tu primer coche cuando lo estrellaste por conducir ebrio. Financié tu boda cuando ya habías agotado tu crédito. Hice una pausa.
Y cada vez que te rescaté, te enseñé que podías hacer lo que quisieras sin enfrentar repercusiones. Esa lección te ha convertido en alguien capaz de robar a su propio padre. Si te perdono ahora, ¿qué será lo próximo? Robar a desconocidos. Estafar clientes en tu trabajo. Enseñar a tus futuros hijos que la honestidad es opcional. Papá, por favor. Hay una alternativa a prisión, continué. Mi abogada ha preparado un acuerdo de proceso restaurativo. Implica que reconozcas públicamente lo que hiciste, que restituyas cada céntimo con intereses, que asistas a terapia durante 2 años, y que aceptes otras condiciones que te explicará ella. Si cumples todo esto, retiraremos los cargos penales. Hubo un largo silencio. ¿Y si no acepto? Entonces irás a juicio. Y con la evidencia que tenemos, probablemente pasarás entre 3 y 5 años en prisión. La elección es tuya, hijo. Por primera vez en tu vida, las consecuencias de tus decisiones dependen únicamente de ti. Marcos aceptó el acuerdo. Durante los siguientes 2 años, cumplió cada condición establecida. Vendió el coche de lujo que conducía. Vendió las joyas que había regalado a Carolina. Tomó un segundo empleo nocturno. Mes a mes, transfería una porción de su salario a mi cuenta, reduciendo gradualmente la deuda. Carolina lo abandonó a los 6 meses, incapaz de soportar la humillación de un estilo de vida reducido. Roberto Serrano, cuando supo la verdad sobre cómo se había financiado su viaje a Dubái, devolvió el dinero equivalente y cortó toda relación con Marcos. Mi hijo perdió su matrimonio, perdió a su familia política, perdió su reputación profesional cuando la noticia se filtró en su círculo laboral. Pero algo inesperado comenzó a suceder. En las sesiones de terapia obligatoria, Marcos empezó a confrontar patrones que arrastraba desde la infancia. La ausencia de su madre. La presión que sentía por compensar esa pérdida siendo perfecto. Su incapacidad de pedir ayuda directamente. Su necesidad de impresionar a figuras de autoridad masculinas como Roberto. 1 año después del acuerdo, me invitó a una de sus sesiones terapéuticas. Allí, frente al psicólogo, me pidió perdón de una manera completamente diferente a aquella primera llamada desesperada. Papá, lo que hice fue imperdonable. No te pido que lo olvides. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo por qué actuaste como lo hiciste. No me castigaste. Me salvaste de convertirme en alguien peor. Por primera vez en meses, sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Han pasado 3 años desde aquella notificación bancaria que cambió todo. Marcos terminó de pagar su deuda hace 6 meses. Ahora trabaja como voluntario en una organización que asesora a víctimas de fraude financiero. Dice que ayudar a otros le recuerda constantemente quién fui y en quién no quiere convertirse nunca más. Nuestra relación es diferente ahora. Más honesta. Menos protectora de mi parte, menos dependiente de la suya. Nos vemos regularmente para comer, pero ya no finjo que todo está bien cuando no lo está, y él ya no me oculta sus luchas. A veces me preguntan si me arrepiento de haber denunciado a mi propio hijo. Mi respuesta siempre es la misma. El amor verdadero no significa ausencia de límites. Significa tener el valor de establecerlos, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Marcos necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Que la confianza traicionada tiene un precio. Que el amor no es un cheque en blanco para hacer daño. Y yo necesitaba aprender que proteger a alguien de todo sufrimiento no es amor. Es cobardía disfrazada de cariño. Hoy, cuando mi hijo me mira, ya no veo la sombra de culpa que cargaba durante aquellos primeros meses. Veo a un hombre que finalmente se ha encontrado a sí mismo, no a pesar del dolor que atravesamos, sino precisamente gracias a él. Y esa, quizás, es la lección más importante que un padre puede enseñar. Que incluso de las traiciones más profundas pueden hacer algo valioso. Que el perdón no significa olvido, sino la elección consciente de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo destruido. Y que a veces, la mayor muestra de amor es permitir que quienes amamos enfrenten las consecuencias de sus errores, sosteniéndolos mientras caen, pero sin impedir que toquen el suelo. Porque solo desde el suelo se puede aprender verdaderamente a levantarse. Esta es la historia de Ernesto Campos Delgado. Un padre que eligió la justicia sobre la comodidad. La verdad sobre el silencio. Y el amor difícil sobre el amor fácil. Gracias por escuchar.